Hola chicos y chicas de la promoción 2021. Estamos una vez más en desarrollo de la actividad que corresponde ahora de la experiencia aprendizaje número 5. Promovemos acciones para una mejor convivencia. Actividad que corresponde al área de ciencias sociales. La actividad número 3. Analizamos la desigualdad y la discriminación étnico-racial en la época republicana. Competencia a tomar en cuenta en esta actividad es: construye interpretaciones históricas. Criterio: explica la desigualdad y la discriminación étnico-racial a inicios de la República a partir de la interpretación de diversas fuentes históricas. Evidencia que debes de presentar: elaborar un organizador visual en donde refleja aquello que ha comprendido sobre la desigualdad y discriminación étnico-racial que se dio en la época republicana. ¡Empecemos! Propósito de la actividad: analizarás la desigualdad y la discriminación étnico-racial que se dio en la época de la República a partir de la interpretación de diversos tipos de fuentes y reflexionar junto a tu familia. Hola, en esta actividad los estudiantes analizarán la desigualdad y la discriminación étnico-racial evidenciadas a inicios de la República a partir de la interpretación de diversos tipos de fuentes. Esto les permitirá establecer algunas relaciones con los desafíos que tiene la sociedad peruana actual. Ahora vamos a observar la imagen 1. Información general de autoidentificación étnica porcentaje. Autoidentificación étnica ENAO 2016. Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera? Tarjeta. 55% se considera mestizo, el 20% quechua, el 2% negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, 5% blanco, 3% aymara y 1% nativo o indígena de la Amazonia. Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera? Con tarjeta base, total de entrevistados 3.780. Fuente Ipsos, el año 2018, página 11. Reflexionamos. Reúnete con tu familia y observen el video sobre el bullying y el racismo, el cual encontrarás en la sección Recursos para mi aprendizaje. Luego dialoga con tu familia y reflexiona en torno a la pregunta: ¿cómo influye la discriminación étnico-racial en la convivencia? Y de hecho, influye, el cual nos hace desiguales, ¿no? Entonces nosotros debemos de fortalecer la unidad. Tomemos en cuenta que en nuestro país existe una diversidad cultural. Por ello es necesario comprender que la autoidentificación étnica significa cómo una persona se reconoce a sí misma, tomando en cuenta sus costumbres, sus antepasados, si se siente parte de un grupo étnico o qué elementos prefiere resaltar o revalorar a la hora de responder. Por ejemplo, una persona se puede considerar ashaninka, aguajún, quechua, afroperuana, mestiza, etc., tal como se presenta en la imagen anterior. Analizamos. Luego de identificar junto a tu familia en qué grupo étnico te consideras, presta atención a las siguientes preguntas para situarte en la época republicana, apoyándote en fuentes de información. ¿Qué factores influyeron en el sometimiento y el trato desigual de los afrodescendientes e indígenas en la época republicana? ¿Qué medidas se tomaron para erradicar el sometimiento y el trato desigual? Analizaremos 3 fuentes de información sobre cómo el sistema social, político, económico y cultural influyó en la desigualdad y discriminación de diferentes grupos étnicos en la época republicana, las cuales nos ayudarán a explicar el problema histórico. Para ello, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que tras haberse proclamado la independencia del Perú, se continuaba sometiendo al afrodescendiente y al indígena? ¿Cómo es esta situación en la actualidad? Vamos entonces a lecturar la fuente 1. Los afrodescendientes en el Perú republicano. En el proceso de emancipación, los esclavos formaron parte de los ejércitos libertadores del sur y del norte, bajo la promesa de la libertad apenas se produjera la independencia.
Proclamada la independencia, no se produjo la abolición de la esclavitud, ojo, como suele afirmarse erróneamente, sino solo se decretó la libertad de vientres a partir del 28 de julio de 1821. Además, se prohibió el tráfico de esclavos y se otorgó la libertad a los negros que se incorporaran voluntariamente a las milicias patriotas. Sin embargo, esto no ocurrió masivamente, ya que no se podía tomar tan fácilmente esta decisión, pues remecía los cimientos económicos del país emergente. Por ello, tal beneficio se otorgó a los negros ya libertos. Esto puede ratificarse en el siguiente caso recopilado. Jacinta Romero, negra criolla, ha sido denunciada por haber fugado de la casa de Natalia Maldonado. El abogado de Jacinta justificaba la salida violenta de la mujer, ya que solo había cumplido con librarse del vil cautiverio a la que tenía sometido sus amos. Habiendo recibido las órdenes superiores de Lima, reclaman que se efectivice este decreto supremo del protector Don José de San Martín, promulgado en 16 de octubre de 1821. Se trata de un decreto que ordena la liberación de los esclavos y beneficios de la humanidad. Sin embargo, el juez local ordena que Jacinta retorne a su antigua condición y cumpla con el trabajo encargado. Entonces, ¿cómo se le decretó una libertad limitada? El juez local retorna a la esclava a su condición. En ese, se refrenda ante el pedido que realiza el abogado Miguel Cirón, representante legal de un esclavo, que solicita libertad ante la ley, bajo un memorial que señala lo siguiente: como verso mejor que yo su debida observancia, y empieza ya el ciclo de la sabiduría y de las luces, a respirar la naturaleza abejada y los afrodescendientes en el Perú republicano, Ciencias Sociales 7, oprimida. Sirva pues la presente generación y acabe sus días bajo el duro yugo de la servidumbre, pero sea bajo la salvaguardia de la ley y del gobierno más benéfico, mientras las futuras que han dado principio desde el dichoso día 28 de julio son y serán libres para alzar al cielo sus manos y bendecir incesantemente a quien ha hecho desaparecer para siempre sus cadenas y su degradación. Con este pedido queda claro que la libertad no alcanzaba a todos los esclavos. Pasada la independencia del Perú, la esclavitud continuaba vigente, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. Población esclava por área. A partir del año 1836-1845, porcentaje de la población total. Trujillo La Libertad, 2000, porcentaje 8,9. Chancay, 2210, porcentaje 9,9. Ciudad de Lima y alrededores, 5791, porcentaje 26,1. Callao, 130, porcentaje 0,4. Cañete, 1950, porcentaje 8,6. Chincha, 1500, porcentaje 6,6. Pisco, 1976, porcentaje 8,7. Ica, 2000, porcentaje 8,9. Camaná, 1357, porcentaje 5,9. Interior principalmente Arequipa y Cusco, 3550, porcentaje 16,1. Totales 21.964, al 100%. Fuente 2. El indio y la nación. La independencia también abrió un periodo excepcional de sentimientos nacionalistas, que se tradujeron en la exaltación del pasado incaico y la reivindicación del indio. Se plantearon un conjunto de reformas como la abolición del tributo indígena,
y la extensión de la educación a los sectores populares. Apenas desembarcó San Martín en Pisco, lanzó una proclama en castellano, quechua y aymara, señalando a los indios naturales del Perú: compatriotas, amigos, descendientes todos de los incas, ya llegó para vosotros la época venturosa de recobrar los derechos que son comunes a todos los individuos de la especie humana, y salir del estado de miseria y abatimiento al que le habían condenado los opresores de nuestro suelo. Yo os ofrezco de modo más positivo hacer todo cuanto esté a mi alcance para aliviar vuestra suerte y elevaos a la dignidad de hombres libres. Y para que tengáis fe en mis promesas, declaro que desde hoy queda abolido el tributo, esa exacción inventada por la codicia de los tiranos para enriquecerse a costa de vuestros sudores. Por otro lado, en el contexto de las guerras de independencia emergió un discurso favorable a la reivindicación del indio y su inclusión en la nación. Un sector de criollos liberales publicó una revista titulada La Abeja Republicana, en cuyas páginas los indígenas aparecen invocados como dignos hijos del sol, a quienes se solicita declaren la guerra a los españoles y vengan unidos los asesinatos, las prisiones, los destierros y sobre todo la sangre de vuestros incas, que aún humea sobre la tierra. En cuanto a la participación del indio en la formación de la nación y en la elección del gobierno, el mismo periódico declara una posición favorable y confía en su inclinación a la idea de libertad. Jamás el indígena será un obstáculo para la elección de un gobierno sabio y paternal. Patriota por naturaleza, ha procurado siempre, aunque con mal suceso, recobrar la antigua independencia del Perú. Con su antigua agitación ha comprobado que el pueblo conquistado permanece constantemente en revolución. Veamos ahora la fuente 3. La desigualdad social a través de los mecanismos políticos del Perú republicano. Los excluidos de hoy, los excluidos de siempre. A continuación se analizarán algunos de esos procesos y mecanismos. Para 1824, el Perú se independiza del dominio español en la batalla de Ayacucho, no sin antes haber pasado por distintos momentos claves para su liberación. En principio, es necesario recordar que esta no fue solicitada, sino que forma parte de un proceso de emancipación en toda la región. En este sentido, fue más concedida que ganada. Claren, 2008. Claro está que durante todo el proceso de instauración de la colonia, fueron diversas las oleadas de rebelión en la población, previas al advenimiento de la independencia, ello debido al malestar producido por el aumento de explotación, así como la fragmentación de grandes poblaciones indígenas a nivel local. La fragmentación en la población se mantuvo incluso hasta la llegada de los movimientos libertadores en el Perú. La participación popular en el movimiento de la independencia se dio para ambos ejércitos, si bien ya no bajo las líneas claras de identidad étnica. Si se ejercía constantemente luchas de poder que involucraron a diversos estratos sociales y grupos étnicos a nivel local, teniendo las características de una guerra civil. Si bien es cierto que estos procesos se desarrollaron dentro de un aparente estado caótico, los caudillos evidenciaron de una manera más o menos evidente los desacuerdos entre la rebelión de sociedad. En general, los conservadores proponían un Estado centralizado fuerte, políticas comerciales proteccionistas y el mantenimiento de la configuración corporativa de la sociedad. Pese a ello, ninguno de los bandos propuso un cambio drástico en las naciones post-independentistas. La población indígena no tendría un cambio sustancial en sus condiciones de subordinación colonial, ya que ambas coaliciones compartían la idea soberana aristocrática, jerárquica, racista y elitista en la organización social. Ahora bien, años posteriores a estas revueltas, se establece Lima como capital y centro clave del poder de la nueva república. Sin embargo, esta tuvo que enfrentar una fuerte contradicción.
que la subyacía y que se manifestaba en las diversas constituciones, ya que cuando se dieron los movimientos libertadores en la región, el discurso que respaldaba las ideas revolucionarias de la soberanía popular estaba arraigado al de la Ilustración europea del siglo XVIII, principios liberales de democracia, ciudadanía, propiedad privada y derechos y garantías individuales. La noción de soberanía popular no correspondía con la realidad sociopolítica de 3 siglos de dominación colonial. Más aún, la nación imaginada por los criollos dejó de lado a la mayoría indígena y mantuvo hasta cierto tiempo después de características coloniales. Una sociedad altamente estratificada, jerárquica y sumamente desigual, creada sobre las diferencias fundamentales entre sus pobladores. Claren 2018. Esta contradicción en el discurso generaría que el Estado se vea debilitado por el conflicto no resuelto entre 2 paradigmas contrapuestos de legitimidad sociopolítica. Información. Vamos a desarrollar la actividad 1. A partir de la lectura y del análisis personal responde: ¿qué significó para los afrodescendientes la libertad limitada en la época de la República? A partir del análisis de las 3 fuentes de información, rescata el aporte de los autores. Luego redacta conclusiones respecto a adoptar medidas para hacer frente a la desigualdad y la discriminación étnico-racial. Formular tu respuesta utilizando el siguiente cuadro. Tenemos las fuentes, aportes y conclusiones. Tenemos de la lectura de la fuente: los afrodescendientes en el Perú republicano, el indio y la nación, y la desigualdad social a través de los mecanismos políticos del Perú republicano. Luego de analizar las diversas fuentes sobre la desigualdad y la discriminación étnico-racial, comprendemos las implicancias de la convivencia en una sociedad cargada de abusos y libertades limitadas. Ahora, reflexiona en torno a la siguiente pregunta: ¿qué desafíos crees que enfrenta la sociedad actual ante actos de desigualdad y discriminación étnico-racial? Es importante reconocer que a lo largo de la historia se ha luchado constantemente por la erradicación de las desigualdades y la discriminación étnico-racial. Asimismo, según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y al de las diferencias individuales. Evidencia. A partir de lo aprendido durante la actividad, elabora un organizador visual en donde reflejes aquellos que has comprendido sobre la desigualdad y discriminación étnico-racial que se dio en la época republicana. Ahora vamos a completar la lista de cotejo de autoevaluación. Competencia: construye interpretaciones históricas. Criterios de evaluación, y vamos a marcar un aspa: lo logré, estás en proceso de lograrlo, y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Muy bien, chicos y chicas de la promoción, hemos llegado a la parte final de esta actividad del área de ciencias sociales. Hasta la próxima, y si aún todavía no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal Aprende con Lexi. Hasta la próxima.